Hola, muy buenos días o muy buenas tardes. Hola, hola. Pues aquí de mi lado dice que si tengo internet, que si tengo video, que si tengo audio. Ay, Dios mío, mi vida. Al fin, y qué barbaridad, pues que me haya tardado tanto, qué cosa. Al fin ya les voy a mandar la información que quedó pendiente para las personas que no asistieron. Y que cierra pues la vida, ¿no? Cierra esta historia espectacular de este personaje mítico, legendario, eh, pseudo histórico, que mala soy, pero le voy a llamar así porque la mayoría de las personas tienen la información a través de la literatura o el cine. Entonces, lo que te platican o lo que tienes aquí acerca de Ricardo Corazón de León, pues más que fuentes históricas, son como fuentes cinematográficas. En la sesión de que se me acabó ahí el internet y que se fue el internet, que por cierto quería agarrar a cintarazos a la gente ahí del centro cultural. Me explicaron en el centro cultural que unas personas que estaban checando pues para lo de las lluvias, ¿no? Allá en el techo, se les ocurrió mover no sé cómo se llama, el plato o lo que quieras, y dejó sin internet a no sé qué tantas oficinas, incluyendo pues donde estoy yo la clase. Pero bueno, pues así suceden las cosas. Estuvimos platicando un poquito acerca de Ricardo, acerca de esa situación constante, pero constante, constante de beligerancia, porque pues él estuvo todo el tiempo en contra de Felipe, ¿no? Felipe II, el rey de Francia, que al final de cuentas era su señor feudal, sí, bueno, el señor feudal del papá de Ricardo, ¿verdad? Que es Enrique II de Inglaterra. Eh, pero al mismo tiempo era su enemigo territorial. Entonces era una situación muy fuerte el que tuviera una orden familiar, pues de que no te quite un solo metro cuadrado, y por otro lado, que la corona francesa supiera que los ingleses lo único que querían era, bueno, los ingleses de la familia Plantagenet, ¿verdad? Que era Enrique II y sus hijos, lo único que quería era no solamente mantener, sino aumentar el territorio de lo que más adelante nosotros le vamos a llamar Imperio Angevino, porque el primer título de Enrique II, antes de que hiciera lo necesario para obtener la corona de Inglaterra, su primer título estaba relacionado con Anjou. Entonces al imperio de él y de su familia se le llamó Angevino. Nosotros lo escribimos con G, ¿verdad? Pero Anjou, Anjou con J, ¿verdad? Entonces, Angevino tiene que ver específicamente con esta familia, Plantagenet, de Enrique II, Ricardo I, Juan I, y luego, pues ya nomás nos va a quedar otro, o sea, un nieto de Enrique II, que ya lo platicaremos en las siguientes. Entonces, hablando de la beligerancia de Ricardo, posteriormente apodado Ricardo Corazón de León, apodado Corazón de León por los franceses, vamos a tener que sus luchas fueron pues territoriales, como probando que él era más que su papá, y pues guerra, guerra, guerra contra Felipe II. Pero al mismo tiempo, él va a tener una guerra doble, porque él no era primogénito. Entonces, él va a tener una guerra con sus hermanos, pues mayores, ¿verdad? Pero también va a tener una guerra. La historia nos dice que siempre, siempre, siempre hostigado por su mamá, la famosa Leonor, ¿verdad? Leonor de Aquitania. Entonces, pues, ¿de dónde era? O sea, ¿dónde podía estar? ¿Qué podía hacer? Las veces que lo quisieron casar, pues fueron acuerdos muy raros, muy poco atractivos,
pensando en el poder económico o social que le pudieran acarrear a Ricardo. Entonces, pues Ricardo decía, pues no, y simplemente se zafaba del compromiso. Esto que les comenté, bueno, ustedes lo pudieron haber oído, ¿no? En la grabación. Esta mito, chisme, rumor, pues queda en las fuentes historiográficas de que la primera prometida de Ricardo fue amante siendo muy niña, ¿no? Fue amante del papá de Ricardo. Es muy difícil de sostener este tipo de cosas porque pues esa muchachita era princesa, no era, pues es que la sacaron de un pueblo y quién viene a defenderla. Entonces son rumores, son situaciones que se van armando y muchas veces, pues esos rumores surgen del grupo del que más le conviene ese rumor. Y en este caso, pues era el grupo de Ricardo o el propio Ricardo. Cuando se fueron a la cruzada, Ricardo y Felipe específicamente, porque Federico, pues sí, también se fue a la cruzada y también era, pues vamos a llamarle vecino enemigo controlado, ¿no? Todos son enemigos, pero a veces, pues unos son más activos que otros. Ok, Federico también está en la cruzada, pero Federico traía su pleito con el Papa, pues muy específico y traía su motivación de la coronación de uno de sus, bueno, del hijo que él quería ya dejar reconocido, ¿no? Pues por si le pasaba a él algo en la cruzada. Entonces, no los voy a platicar, no les voy a platicar como si fueran los tres juntos, pero lo de Ricardo y lo de Felipe, sí me gustaría que lo pensáramos como un entronque, así como una situación, no sé, de ajedrez, de cuando juegas a las vencidas, porque, ay Dios santo, la línea que no podían cruzar ni Ricardo hacia un lado ni Felipe hacia el otro, pues había dentro del territorio francés, había una tercera figura. Y esa tercera figura, pues era el enemigo más importante de Ricardo, que era su papá. Entonces, fíjense, Ricardo dijo que sí iba a la cruzada sin pedirle permiso a su papá. Pues al final de cuentas, Ricardo era el príncipe porque existía un rey vivo. No era un conde porque había heredado su título de su papá muerto. No. Entonces, ahí ya hubo un problema, pues, de protocolo, un problema, obviamente, de rebeldía. Vamos a tener que Enrique II vio cómo estaban las situaciones y dijo, ay, no, esto no está funcionando. La gente, o entre que ya era Ricardo Corazón de León y entre que, pues, este muchacho era como querido, pues porque no gobernaba, que qué enemigos podía tener si no tenía ese poder de ponerles impuestos o de poner castigos, cosa que su papá sí hacía, sí gobernaba y claro que tenía enemigos. Entonces les recuerdo, Enrique II entró al continente, se metió en una guerra con Felipe el francés y se hicieron así las situaciones y murió. Enrique II murió en esos tiempos. Entonces ya Ricardo pues tuvo que tomar ya las decisiones, se hizo en Inglaterra todo lo necesario, pues porque ya se les había muerto el otro Enrique, ¿verdad? Hermano de Ricardo, ya se les había muerto este Godofredo, que sí era casado, ¿verdad? Pero bueno, había una niña ahí en la familia y va a ser Ricardo el que queda como rey. Entonces, Felipe ya había dicho que se iba a la cruzada. ¿Y qué es lo que hace? Pues arregla lo que tiene que arreglar para que Ricardo también se vaya. Entonces, los dos fuera de territorio francés
pues cuando menos se iban a apaciguar las cosas, no solucionar. Pero mira, pues no estaba ninguno de los dos líderes de los que pudieran definir otra guerra u otra encontronazo, ¿no? En la frontera. Entonces, allá van, se ponen, hacen lo que tienen que hacer, por supuesto que van en meses diferentes, no tienen grandes problemas en un sentido de los cristianos en contra de cristianos, porque pues ya la tercer cruzada, ¿no? O sea, ellos ya saben que pues muchas cuestiones diplomáticas se tienen que definir con anterioridad. Obviamente el emperador en Constantinopla no les confiaba nada, entonces no los veía como cruzados, sino que se comunicaba con ellos a través de sus diplomáticos como si fueran visitantes o embajadores y bueno, moviendo las cosas de otra manera para que no fuera tan mala la experiencia, tan dura la experiencia como fueron en la primera y en la segunda. Ricardo I inició la marcha a la cruzada el verano de 1190. Estamos hablando, pues, que ya va año y medio en que se pidió, o tal vez casi, o sea, casi 2 años, ¿no? En que se convocó a la cruzada. Pero, pues, es muy cara. Tenían la competencia del número que te decía, la te lo decían, ¿no? Te decían que Federico estaba marchando con 100,000 soldados. Era lo que te decían en ese momento. Entonces, pues Ricardo y Felipe, pues no iban a irse con 10,000, 11,000 y a buscar dinero y a buscar gente. La marcha que hicieron, como les comenté, pues fue cada quien por su lado. Entonces, por favor, cuando ustedes vean mapa, no sientan que como está ahí en moradito, ¿no? Felipe y Ricardo, no sienta que andaban juntos porque ellos salieron en diferentes meses, ¿ok? Entonces, sí podemos notar que Federico Barbarroja, el emperador, pues él hizo su ruta, pues la razonable, la lógica, ¿verdad? Y sí vamos a ver que él sí tuvo relaciones con el imperio, ¿no? Con el imperio bizantino, pero noten que no pasó por Constantinopla. Las cosas no estaban tan sencillas, ya no volvían a caer, ¿verdad? Y pues los que venían de viaje, pues también tenían que tener sus precauciones porque podía haber alguna trampa, ¿no? Alguna emboscada. La situación con Ricardo, pues es así como un poquito especial a mi juicio, porque él fue el último, pero fíjense que él traía pues su agenda y esa agenda a mí no me convence de que no sea la Leonor la que le dijo, te vas a poner a arreglar las cosas y así es como las vas a arreglar. Porque vean, fíjense cómo toca Sicilia y luego pues va a tocar Chipre. Sí, o sea, ustedes pueden ver, ahí está la línea, ¿no? Pues miren, entre Sicilia y Chipre, pues hay toda una novela, porque va a haber novia, novia en secreto, con familia y todo. Va a haber tormentas que cambian las rutas y que deshacen los arreglos. Va a haber bodas apresuradas. Y bueno, va a haber una leyenda que va a ser impresionante, va a ser fabulosa y que además pues va a subsistir toda la Edad Media.
Ok, aquí hubo un pequeño problemita, técnico, qué barbaridad. Ay, no tienen idea el estrés que me causa el no tener control sobre si parpadeó la electricidad, pues claro que sale el wifi y luego entra solo, pero estoy en la casa con súper buen internet, pero ayer y antier ha habido así pequeños cortitos que lo sentimos. Por ejemplo, en la noche el sustazo porque se apaga el ventilador de techo y luego pues, solo prende y tú estás dormida. Pero bueno, les pido disculpas. Vamos por favor, con esta situación de pues el cruce del Mediterráneo y esta cosa de Ricardo que dio muchas facilidades para que las personas se hicieran grandes, ¿no? La leyenda, no sé, pues la historia de su vida. Miren, nosotros vamos a tener que Ricardo, pues traía ahí algo, en agenda. Él sabía que tenía que llegar a Sicilia. ¿Por qué? Porque en Sicilia había habido, pues, la muerte del señor de Sicilia, que era cuñado de Ricardo. Él se murió, está bueno, se murió. Nada más que el problema es que en la cuestión sucesoria, pues ya no le tocó nada a la hermana de Ricardo, ¿ok? A la hermana de Ricardo. Y además, el que sí pudo, pues porque tenía los medios y los soldados y porque se puso vivo, ¿verdad? Le vamos a llamar el usurpador. Pues no solamente la despojó de todo, no, no nada más le quitó el trono, sino la dejó sin nada, sino que le encarceló. Bueno, Eh, esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que la prometida, que ahorita les platico un poquito más de ella, pues ahí va, ahí va, con su gente y todo, ¿verdad? Porque ella dijo, no, yo me caso con Ricardo porque me caso. Ahí va, ahí va, ahí va, ¿no? Entonces, pensando que a lo mejor pues se podía casar por todas las leyes, ¿no? Ahí en Sicilia. Bueno. Llega Ricardo con su gente, obviamente no desembarcan todos, por supuesto. Se hace ahí pues una escaramuza, no muy, muy, no, no, no muy terrible, ¿verdad? Pues Sicilia es pequeña. Y gana Ricardo, obviamente, gana Ricardo. Eh, ¿Qué hace Ricardo? Pues muy inteligentemente, pues toma algunas ciudades para jugar a las damachinas, ¿no? De regreso. Toma unas ciudades, toma un puerto, ¿verdad? Recarga, carga comida, agua. No se dice que haya saqueado, no es un tema, pero de seguro se llevaron sus souvenirs. Pero aquí está interesante. La historia te dice que tuvieron que llegar a buenos términos porque pues, ¿qué iba a hacer Ricardo? ¿Iba a dejar a un general siendo rey de ahí o no? Llegaron a buenos términos con el usurpador. Aquí ya empiezan los signos de interrogación. No, no está tan sencillo este tipo de comportamientos. Pero bueno, la historia te dice que Ricardo, ya con las victorias y con las ciudades tomadas y el reembarco, ¿no? De las tropas, que llegaron a un buen acuerdo. Que él, que ya se quedó ahí, que va varias generaciones, su familia va a estar ahí en Sicilia, en la posteridad que el que se quedó ahí le dio regalos, ¿no? Y que a Ricardo, como atención, que pues según las reglas, ¿verdad? La nobleza tenía que hacer eso, como atención, le regaló una espada antes de subirse al barco e irse, ¿ok? Porque pues él iba a la cruzada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que les digo que es algo fabuloso. Del rato que se hizo ese regalo, que no sabemos ni siquiera si fue cierto, pero bueno, vamos a decir que sí fue cierto. Del rato que se hizo ese regalo, cuando llegó a Tierra Santa, la mitad de los soldados sabían que Ricardo había regalado la espada
espada del rey Arturo al gobernante de Sicilia. En primera, pues el rey Arturo ni existió, ¿verdad? En segunda, la espada del rey Arturo, si fuera parte real de las monarquías inglesas, no la vas a andar dejando en Sicilia, te la vas a llevar, tú vas a pelear con ella, pues en Tierra Santa. Pero bueno, así es como los chismes ustedes saben, cuando empiezan a caminar y caminar, principalmente si son las clases bajas, que no le meten mucha lógica, pues se hacen y se siguen y se siguen y se siguen y a ratito ya es verdad. Entonces, yo quisiera, por favor, pues platicarles algunas cositas que se van juntando, sí, se van juntando en este siglo XII, en este siglo pues de Ricardos y de Leonores, y ahora resulta pues que de Arturos, ¿sí? Les voy a platicar. Mire, un clérigo, pues ya saben, ¿no? Los que escribían, los que podían, no publicar, sino copiar, ¿no? Sus obras y que se difundieran, pues eran como un poco, a veces sacerdotes, a veces monjes, ¿no? Eso ya lo sabemos. Hubo un clérigo que también fue escritor, Godofredo de Monmouth. Se cree que nació más o menos en el 1090 y se cree que pudo haber fallecido en el 1155. Yo les estoy hablando con Ricardo de 1190. Eso quiere decir que Ricardo, cuando le contaban las historias de lo que había pasado en su tierra, en su nueva tierra, que era Inglaterra, ya incluían los escritos de este Monmouth, porque fueron increíblemente aceptados. Fíjense, Godofredo de Monmouth fue uno de los principales personajes en el desarrollo de lo que se le llama la materia de Bretaña. Así se le llama al conjunto de historias que te hablan del rey Arturo. Nada más que va a haber diferentes escritores y diferentes consecuencias de lo que escribieron, ¿no? Diferentes secuelas, por llamarle así, y precuelas también. La que inició Monmouth se le llama materia de Bretaña. Y esa es la que voy a hablar ahorita nada más. Las otras sí nos va a tocar, pero falta rato. Él va a ser, o sea, esta materia de Bretaña va a ser responsable en la expansión y notoriedad de los relatos sobre el rey Arturo. Este hombre tuvo una, pues, nivel adecuado para que la gente creyera lo que escribía. ¿Por qué les digo esto? Porque si sabemos o se acepta como verdadero que él fue obispo de un, pues, obispado, ¿verdad? En Gales. O sea, ya en la isla. No va a ser algo que pasó en continente y luego se fue para allá. Entonces, por favor, las historias del rey Arturo fueron historias que se le contaban a los niños, principalmente de la nobleza, como historia de Inglaterra. Oigan, es que el mito, no. A los niños se les contaba de Arturo y de Merlín y de Morgana y de Guinevere y de Lancelot y era la historia de los antepasados que vivieron en territorio de Inglaterra. Ojo, no estoy mencionando el Santo Grial, no. En los tiempos de Monmouth y en los tiempos de Ricardo y de la Tercera Cruzada, todavía Ricardo y sus caballeros no estaban persiguiendo el Santo Grial. ¿Por qué? Porque van a faltar otras cruzadas para esa idea
de que el Santo Grial sí se pudo conseguir y que las espinas, las coronas de las espinas se pudo recuperar. Va a ser otro momento dentro de la historia de Europa. Pero en los tiempos de Ricardo, en los tiempos de Juan, el siguiente rey, hermano de Ricardo, pues las personas perfectamente sabían dónde se juntaba la mesa redonda, sabían perfectamente que era el sueño de los ingleses poder saber pues dónde se fue a descansar Arturo cuando sintió que pues ya iba a morir por la flecha, ¿no? Que en la última batalla dentro de su palacio. Todo eso era así como nosotros, los mexicanos, podemos decir como si estuviéramos ahí, ¿qué les pasó a los niños héroes? Acuérdense, no se hagan, no se hagan. Muchas de las cosas que nosotros podíamos jurar, pues a finales del siglo XX, con Clio, con Krause, con las personas que liberaron la historia oficial mexicana, claro que nos dimos cuenta de muchas, ay, o sea, muchas irregularidades dentro de una lógica o dentro de una secuencia. Y nosotros que a finales del siglo XX ya éramos adultos, claro que dijimos, ¿cómo es posible que tanto tiempo hubiéramos creído pues lo que nos contaban en las clases? Bueno, eso pasó en el siglo XX. Imagínate lo que pasaba en el siglo XII. eh, Va a haber una relación muy directa entre este señor Monmouth y los Plantagenet, porque su firma está como parte de los testigos cuando Enrique II, el papá de Ricardo, desembarcó, sí, desembarcó en Inglaterra y definió que él era el verdadero heredero de la corona y funda la familia de los Plantagenet. Entonces, pues como otra prueba de que la veracidad de lo que él platicaba, de lo que él escribía, pues era aceptada sin dudas, ¿ok? Es, este hombre escribió en latín, no en inglés antiguo, no, en latín, una historia del reino de la Britania. Por eso, pues es la materia, ¿no? Pero él va a tener dos libros. Uno que se llama Las Profecías de Merlín y otro que se llama La vida de Merlín. Entonces, pues en un tiempo fue mucho más importante el personaje de Merlín. ¿Sí? Arturo fue producto de la inteligencia, del amor de Merlín por las personas que vivían en esa isla, de la creencia o de la fe de Merlín, de que esas personas, los ingleses, estaban destinados a la grandeza. Entonces, chicas, no sé si ahorita están atando caos, pues de que Arturo es absolutamente pagano, ¿verdad? Pues es anterior a la cristiandad, la leyenda. Eh, no sé si te están atando cabos que la idea de la espada y la piedra, pues es una profecía en el sentido de que existían magos que podían profetizar, la gente les creía y por eso iban tantos caballeros, pues a tratar de sacar la espada, ¿no? Y por eso Merlín, cuando se dio cuenta que necesitaba el pueblo a alguien ya en ese momento, fue a rescatar al pequeñito, ¿verdad? Que lo tenían ahí arrumbado y le dio la suficiente educación para que pudiera gobernar con sabiduría, no con fuerza. Este tipo de cosas, cuando las vemos desde otro punto de vista, yo digo que nosotras, las que pues nos gusta leer, nos damos el tiempo, ¿verdad? De estudiar, de tomar clases, sí podemos ir uniendo ciertos cabitos que sí estaban sueltos, pero como no es algo prioritario en nuestras vidas,
pues no nos causa ningún problema, ¿no? Em, los escritos de este señor Monmouth se consideran, ¿no? Metodológicamente hablando, una refundición y un ensamblaje, ¿sí? Agarró todas las piezas. Hagan de cuenta que agarró un Lego, ¿no? Amarillos, rojos, azules. Él agarró Lego de todo lo que ya se sabía, se decía, se contaba dentro de lo que es la tradición de la isla, ¿no? Entonces agarró todas esas piececitas y como si encajan, pues puedes armar lo que tú quieras. Bueno, en este siglo XII, Monmouth ensambló una historia que fue válida por 4 o 5 siglos. Y en esa historia va a estar insertada todo lo que nosotros ahora sabemos del rey Arturo, de la mesa redonda, de las posibilidades de una sociedad perfecta. Y yo sí quisiera, por favor, sí quisiera que recordáramos las principales características del gobierno de Arturo. Una de las principales características va a ser la equidad entre pares. Pues la mesa redonda es el máximo ejemplo donde no existe una cabecera, sino existe una unión de voluntades. Por eso es redonda, porque no hay alguien que la presida. La otra situación magnífica es el amor que tenía cada uno de esos caballeros, los de la mesa redonda, hacia los ideales del rey Arturo, que era la paz, la justicia, el bienestar. Los caballeros que estaban ahí no eran que no estaban ahí por ser dueños de tierra o de personas. Ellos estaban ahí porque eran tantas sobresalientes en sus habilidades, como guerreros, por supuesto, tal vez como gobernantes, que podían, gracias a sus virtudes, considerarse dignos de gobernar los destinos de lo que estaba sucediendo en la isla, ¿ok? Em, esas, esos puntos tan específicos, tan sobresalientes, quisiera por favor que los trajéramos muy claros, porque el sucesor de Ricardo, que es Juan, el famoso Juan sin tierra, es el que va a otorgar o va a ceder, como ustedes lo quieran decir, ante los nobles y se va a firmar la Carta Magna. Si me permiten una licencia, la Carta Magna pues va a ser la cristalización de los ideales de una mesa redonda. Y digo que me permitan la licencia porque, bueno, cuando veamos la Carta Magna, le vamos a quitar lo romántico. Y pues desafortunadamente, pues esta es una clase de historia y les voy a platicar ay, qué bárbaro, los puntitos amargos en cuanto a sociedad y a política. Pero en este momento que estamos hablando del rey Arturo y de Ricardo, en esta situación que es la tercera cruzada, etcétera, y que faltan tan poquitos años pues para la firma, ¿no? De la Carta Magna. Permítanme romantizar, permítanme poner esta semillita en la clase, donde al final de cuentas, cuando tú aceptas que el rey Arturo es tu máximo héroe nacional, quiere decir que estás aceptando que los valores de ese héroe nacional, pues son los ideales, ¿verdad? Los ideales superiores de este grupo social que, bueno, nosotros conocemos como ingleses, ¿sí? Entonces, bueno, voy a cerrar con este párrafo
Relata la historia británica, este Monmouth, desde el primer asentamiento por Bruto de Troya. Bruto de Troya va a ser uno de los descendientes de Eneas, el sobreviviente de la guerra de Troya, que además otros de sus descendientes van a fundar Roma. O sea, el señor Monmouth no era pichicato. Lo que fue eligiendo definitivamente estaba creado, estaba elegido para hacer gigantesco el pasado y de alguna manera, pues poner, ¿verdad?, los estándares del destino de esta población, de este pueblo, ¿verdad?, pues a la misma altura. Eh, la historia, el libro de este hombre, ¿verdad?, va a terminar, ya estudiándolo bien, como en el siglo VII. Va a incluir las invasiones de Julio César y bueno, la idea del cristianismo, etcétera. Y claro que va a incluir pues al Rey Lear, que es una de las más representadas y discutidas tragedias escritas por Shakespeare, recuperadas de Monmouth, y claro, la historia del rey Arturo, ¿sí? Entonces, vamos a dejar a Monmouth, pero no vamos a dejar al rey Arturo, porque al rey Arturo como concepto, porque esto lo vamos a estar arrastrando, ¿no? Lo vamos a estar arrastrando a través de varios siglos, porque pues la Edad Media todavía nos falta. Ahora, fíjense por favorcito, de Sicilia va a pisar Ricardo. Ricardo. Ya dejamos al rey Arturo y ya dejamos a la literatura. ¿Ok? Por favor. De Sicilia va a llegar, así, o sea, llegar a la isla de Rodas. Sicilia es el triángulo, hagan de cuenta la pelota, ¿no? De la bota de Italia. Una lengüita va a ser Rodas y una lenguota va a ser Chipre. Y luego ya es la Edad Media. ¿Ok? Diga, la tierra Santa. Entonces, cuando va a estar en Rodas y luego en Chipre, pues está la presencia de una muchacha heredera de este señor de Navarra. Hay que acordarnos, Navarra, pues en aquel tiempo era un condado fuerte, importante, que estaba, a veces le decía que sí a los de arriba, que pues era Aquitania, ¿verdad? Y a los de al lado, que eran los reinos cristianos que van a formar España más al ratito, ¿no? Entonces, Navarra estaba haciendo lo necesario, pues para subsistir. Claro que era muy inteligente el papá de esta muchacha, Berenguela, decir, oye, ¿sabes qué? Rapidito, te vas y te casas con el heredero, porque cuando se hizo el compromiso era príncipe, y no el mero mero, pero bueno, era príncipe, ¿verdad? Le dijo el papá, mira, Berenguelita, te vas y te casas con Ricardo. No sé cómo te vaya a ir, porque dicen que Ricardo es lumbre, por donde va pasando va quemando. Pero tú cómo le vas a hacer, no sé, pero me vas a dar un niño, que ese niño va a ser de la casa de Plantagenet. Para cuando lleguen todas las tropas, no sé si de Ricardo, si del sobrino de Ricardo, del hermano de Ricardo, yo no sé. Pero cuando lleguen todas las tropas de lo que es el imperio angevino, pues tú vas a levantar la manita y vas a decir, pero si somos familiares, aquí está el hijo de Ricardo, que es nieto de mi padre, o es sobrino de mi hermano en Navarra. Y eso es una protección muchas veces más efectiva que una muralla o un ejército. Entonces, Berenguela de Navarra, bueno, pues muchas de las personas no la han oído porque se la comió la historia, pero a mí me encanta.
Y les voy a decir, yo me la imagino como una hormiguita roja. Ya saben, las hormiguitas rojas que te pican y te las quitas y luego y te vuelven a picar y dices tú, pero ¿por cómo que si ya la maté? Y te vuelve a subir al pie y ¡pum! Te vuelve a picar. Me encanta el imaginar que a ella le dijeron cómo estaba la situación y ella dijo, no se preocupen, yo ya entendí. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque las tormentas no permitían que se juntaran en donde se iban a juntar. Entonces, en Sicilia no funcionó, en Rodas no funcionó. Ricardo, claro que en Rodas va a tomar puerto, obviamente, va a tener, va a tomar algunas ciudades, pero fíjense por favor cómo se complican las cosas en nuestro mundo, el mundo cristiano, ¿ok? A ver, un segundo. El, ah, el mundo cristiano también estaba dividido. Y la situación con el mundo cristiano es que esa división tenía muchísimo que ver con los gobiernos. Entonces, miren, cuando Ricardo llega a Rodas, los católicos de Rodas, de manera muy conspiratoria, le piden a Ricardo que los libere de los cristianos bizantinos, porque acuérdense que ellos no son católicos, son cristianos ortodoxos. ¿Tenían algún pique terrible, terrible teológico? No, muchachas, no, la verdad no. Pero cuando a ti católica, te está gobernando un ortodoxo, no te van a tocar los buenos puestos del gobierno y nunca vas a poder subir en escalas eclesiásticas, porque esos puestos de gobierno y esas jerarquías eclesiásticas, pues van a venir desde la capital imperial, no van a salir de provincia. Y si tú estás en Rodas, una islita en medio del Mediterráneo, pues las clases sociales superiores católicas, pues cada vez iban más para abajo. Entonces llega Ricardo, la cruzada, la. Pues Ricardo necesitaba puertos, necesitaba ciudades, necesitaba recargar despensa, por decirle así, y aceptó. Entonces, Ricardo no tocó Constantinopla, pero sí tuvo altercados con el Imperio Bizantino, porque por donde iba pasando, él iba agarrando. No importaba que no fuera musulmán. Si los católicos pedían ayuda, Ricardo estaba ahí para dárselas. Entonces, pues son situaciones que por más que no quieras tomar partido, sí son complicadas, son un poco, pues, abusivas, ¿verdad? Se desquebrajan los equilibrios que estaban puestos. Pero ahí les van. Se supone que se iba a ver en Rodas, porque ya sabían dónde estaba el barco de Berenguela. Pues no, no funcionó. Entonces ahí van para Chipre, pues, para encontrarse en algún momento. Bueno, el 12 de mayo de 1191, fíjense, ya estamos en verano del 91, ¿ok? El 12 de mayo de 1191, Berenguela de Navarra y Ricardo se casaron en la capilla de San Jorge en Limasol. Yo ya estuve ahí. En Chipre. No van a creer, no van a creer que le llegaron las noticias a Juan y a Leonor y a así, les llegaron por carta. No crean que ellos sabían que Ricardo ya andaba con estas, ¿cómo se llama? Planes matrimoniales. ¿Por qué les digo esto? Porque Juan y bueno, Leonor, ¿verdad? Y, pues, muchos de los nobles estaban cuidándole el trono a Ricardo, pero la mitad con la esperanza de que Ricardo regresara y los premiara. ¿Estamos bien? Los que les cuidaban el trono a Ricardo. La mitad con la esperanza de que Ricardo regresara y repartiera premios a la lealtad. Pero la otra mitad, incluyendo a su hermano,
pues le estaban cuidando el trono con la esperanza de que Ricardo se iba a morir allá. Cuando llega la carta de que se casa, pues la siguiente carta muy probablemente iba a ser pues de que la reinita estaba embarazada. Entonces las cosas se complican mucho. Si se muere Ricardo y tú quieres la corona de Ricardo, Chihuahua, pues ¿qué? ¿Vas a tener que matar al bebito? Ya son cosas muy diferentes a estar planeando una estrategia política, ¿no? Entonces, una cosita, pues, de novela, de que si me caso aquí, que no la veo, que la tormenta aquí, estaba moviendo el panorama político. Pero ahí les va. Oh, 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 oh. No se embarazó, ¿ok? No se embarazó. Nunca vamos a saber cómo está el asunto, porque pues esas cosas son demasiado privadas, ¿ok? Cuando Ricardo llegó a Acre, llegó muy, 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 muy enfermo. No dormía con su esposa, pero bueno, nosotros sabemos que estaba enfermo. Pero cuando se pasan las historias, pues alguien ya no dijo que estaba enfermo, ¿no? O sea, ya nada más pasó la mitad de la historia. Entonces va a haber una situación muy fea, muy, muy fea, porque Berenguela empezó a exigir y exigir y exigir, pues que se tenía que, pues que tenía que embarazarse y que tenía esto y lo otro, y pues las cosas cada vez estaban más complicadas. Y al ratito ya no nada más no dormían juntos, al ratito ya no estaban en el mismo, pues fuerte, ¿no? En el mismo castillo, por decir algo. Eh, en estos tiempos sí se empezó a pasar una leyenda negra, ¿verdad?, acerca de la sexualidad de Ricardo. Personalmente, jamás ha habido en mí un segundo en la cual yo pueda creer esta leyenda negra. ¿Por qué? Porque eran tantos, tantos los enemigos de Ricardo, que era sencillísimo que alguien dijera que era homosexual y era sencillísimo que alguien dijera que era satanista, que eran las dos cosas más malas, ¿no? Que podía suceder en aquel tiempo. Pero bueno, se los platico porque pues fue una leyenda negra que se manejó por siglos, ¿sí? Pero yo quisiera pues comentarles esto. O sea, se fueron complique las cosas y es verdad que Berenguela nunca tuvo bebé, o sea, nunca tuvo bebé de Ricardo. Pero vamos a dejar a Berenguela ahorita haciendo un berrinche en su habitación y al ratito la vamos a retomar. Ya mero termino, ya mero termino. Mire, Ricardo llegó a Acre muy enfermo y lo conquistó en alianza con el rey de Jerusalén. Cuando digo rey de Jerusalén, por favor, no quiero cometer con ustedes el error que cometí en el salón, o sea, con las personas en presencial. Cuando digo rey de Jerusalén, por favor, recuerden, es el rey de Jerusalén que abandonó Jerusalén porque estaba tomada. Pero cuando tú tienes el puesto y la sangre, pues tú eres rey mientras tengas la esperanza de retomar tu reino. A eso me refiero. Este rey de Jerusalén no tenía trono, no tenía tesoro, no tenía ciudad. Él estaba en Acre. No, pues él estaba huido, tratando pues conservar la vida, ¿verdad? De conservar pues lo que es la corte para tratar de recuperar Jerusalén y volver pues a sus funciones. Eh, si cae Acre, se la toman, los cristianos la ganan. Nada más que va a haber una situación importante. Las fuerzas que tomaron Acre, una pues era de un rey de Jerusalén, otra era de un rey de Inglaterra, otra era de un rey de Francia y la otra era de un duque de Austria que había tomado los ejércitos imperiales
Pues porque se nos había ahogado el emperador, entonces pues alguien tenía que seguir la guerra. Pues, ¿qué sucedió? No lo sé y la historia no te lo cuenta muy bien. Ricardo dio orden que retiraran el pendón de la victoria, ¿no? El pendón de este duque de austriaco. Dijo que solamente se iban a quedar los pendones de los monarcas reales. ¿Qué fue lo que dijo el duque? ¿Saben que ya es demasiada la pérdida? Esto es una locura lo que ustedes están haciendo y creyendo que hacen. Yo ya voy a salvar lo que tenga que salvar. Y se regresa. Entonces, los ejércitos imperiales pues también se fueron. Les digo esto porque vean cómo van bajando las posibilidades, ¿no? De recuperar Jerusalén. ¿Qué es lo que va a trastornar mucho más el asunto? Pues seguían enfermos, o sea, Ricardo ya un poco recuperado, pero Felipe estaba muy enfermo y era el rey, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que aconsejaron? Que Felipe se regresara. Dejó un poco de regimiento, pero bueno, se fue con todo mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estoy segura que ya ustedes ya se dieron cuenta. Tic, tac, tic, tac. ¿Que no les dije al principio que Ricardo y Felipe se fueron a Tierra Santa para dejar un poquito en paz el pleito territorial? Si Felipe se regresa al territorio francés, ¿quién va a arreglar que Felipe no vaya a querer aprovechar la ausencia de Ricardo? Ricardo no podía confiar en Juan. Acuérdense que los hermanos también eran enemigos. Entonces, muchachas, este retiro, ¿verdad? Esta retirada del rey de Francia nos va a regalar a nosotros los posteriores, ¿sí? De esta historia, nos va a regalar el famoso acuerdo de Ricardo y Saladino, ¿sí? Mire. En esos tiempos, Ricardo mantuvo prisioneros alrededor, o sea, nos dicen que 2.700 musulmanes. Él lo que quería, ¿verdad? Lo que quería era pues presionar a Saladino. Saladino pues sí, era un gran hombre, era un gran musulmán, pero también pues fue un gran estratega. No aceptó los términos de Ricardo, pero no le podemos quitar nunca, y nadie, espero que nadie, le quite este mérito a Ricardo. Ricardo, con lo que había, guerreó con Saladino en Tierra Santa, ya sin Felipe, Federico ya pues, fallecido y ya se había ido los representantes, ¿ok? Derrotó a las fuerzas de Saladino en una de las batallas en septiembre. Intentó negociar con Saladino, pero no tuvo éxito. Hubo unos problemas y estos problemas pues van a desatar ahora sí que los infiernos, porque en Tierra Santa pues eran todos contra todos. Cada una de las familias cristianas católicas era enemigo de la otra. ¿Por qué? Porque el rey de Jerusalén estaba a la fuga. Entonces, si de veras se te retomaba Jerusalén, pues como en las sillitas mágicas, el que llegara primero al trono, pues podía decir que el rey de Jerusalén no había hecho lo necesario para sostener, ¿verdad? Ni para pues contener a los musulmanes por fuera de Jerusalén y que se cambiaba lo que era la dinastía. Entonces, entre ellos, todos eran unos enemigos de otros, pero cristianos y musulmanes, pues claro que eran enemigos, pero los musulmanes había muchos de diferentes. Había musulmanes más árabes, había musulmanes más turcos, había musulmanes sunitas, había musulmanes chiitas y había fundamentalistas. Y estos fundamentalistas son los famosos asesinos. Acuérdense que les platiqué pues esto de que se entrenaban masticando hachís y que ellos
utilizaban solamente esta herida, una sola herida con arma blanca y pues de aquí a que se desangraba la víctima, pues no había una sola huella, una sola persona a quien perseguir. Bueno, en estos tiempitos, en estos momentos, un conde de Montferrato, que era muy importante a la familia y además, bueno, ya saben, pues ellos traían ahí todo su teje-maneje, muere apuñalado, muere apuñalado. ¿Cuál es la situación histórica, criminalísticamente hablando? Nadie supo nada, porque alguien lo apuñaló y no hubo testigos, ni siquiera se supo exactamente en cuál esquina recibió la herida. Sí, porque es tan afilado que tú das varios pasos y apenas el cuerpo te dice, ¿no? Por el sangrado interno. Entonces, fue muy fácil, muy fácil. Yo, Blanca, le echo la culpa a Laura. Laura se defiende, pero Paulina, pues que le es enemiga de Laura, pues dice, no, yo estoy de acuerdo con Blanca. No sé si me estoy explicando. Como nadie sabía nada, todo mundo podía inventar algo, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las invenciones o los descubrimientos o como le quieran ustedes llamar de mayor peso político? Pues que Ricardo lo mandó matar porque Ricardo quería la corona de Jerusalén. Pues no digo, al que se le ocurrió eso no estaba loco, ¿eh? ¿Cuál fue la segunda o la siguiente invención o explicación? Pues que los reyes de Jerusalén, ¿verdad? Habían mandado matar a este conde porque era pues el contendiente más importante. Entre este asesinato por apuñalamiento y qué bárbaro, la chuza política, las cosas fueron terribles, porque ¿qué fue lo que dijo Ricardo? Fue por orden de Saladino, pues Saladino musulmán, a los asesinos musulmanes. Entonces las cosas ya estaban hirviendo. ¿Qué fue lo que aceptó Saladino? Entre las dos derrotas que tuvo con Ricardo y la candencia, ¿no? Del ambiente político, sí negociaron, sí negociaron, ya estaban de veras, en un empate y seguía muriendo la gente y la economía seguía paralizada y ya no convenía. El 2 de septiembre de 1192 se firmó el acuerdo que incluía el libre acceso de los cristianos a Jerusalén, la tolerancia de su presencia ahí siempre y cuando no hubiera culto en público. Yo también pediría lo mismo, pues no es mi religión. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Pero ahí les va lo maravilloso. Se firmó una tregua de 3 años. Tregua quiere decir ni yo te ataco, ni tú me atacas. Tregua no quiere decir que alguien dobla las manos, no, quiere decir nadie ataca, ¿ok? Esto que sucedió el 2 de septiembre de 1192 pudo haber sido el principio de momentos maravillosos, porque el comercio hubiera traído todo, cultura, bienestar, hubiera sido un poco más manejable, pues las epidemias, ¿no? Que estuvieron en aquellos tiempos. Pero bueno, es muy difícil controlar a la mitad del mundo, ¿verdad? O sea, desde ahorita les digo, no sé, ¿cómo se dice? No se respetó, no se respetaron estos 3 años. Ahora, ya vamos a cerrar. En diciembre de 1192, Ricardo trata de regresar a Inglaterra, pero fue capturado cerca de Viena por Leopoldo, aquel duque austriaco que Ricardo ofendió de una manera tan pública.
No fue tonto, no fue tonto, Leopoldo. Él lo que dijo es que lo estaba arrestando para que enfrentara los cargos por el asesinato del apuñalado, acuérdense, del conde allá de Montferrat. Entonces fue todo un movimiento muy, muy interesante porque el Leopoldo, él no estaba haciendo nada, ni ilegal, ni vengativo. Él estaba siendo un buen cristiano y un buen monarca. ¿Qué les parece? El duque lo llevó como prisionero ante el emperador. ¿Por qué? Simple y sencillamente por los sistemas legales de aquel tiempo. Está bien. El duque pues era parte del imperio. Lo mantuvieron cautivo. Se fijó un rescate increíble, pero de veras, o sea, nadie podía creer que fuera ese tamaño del rescate. Se hace un cálculo en la actualidad donde ese rescate era lo equivalente a 5 veces el ingreso anual de impuestos, ¿verdad? El ingreso anual de la corona inglesa. 5 veces. Era una locura. Pero más loco les voy a decir lo siguiente. Hubo gente, hubo países, o sea, bueno, se dice, ¿verdad? Hubo países que ofrecían para que no soltaran a Ricardo. No, no ofrecían para juntar para el rescate, no, ofrecían para que no lo soltaran. Porque al final de cuentas, la forma en que estaba llevando el gobierno Juan, bien o mal, era otra, era totalmente diferente a la de Ricardo, que todo el tiempo estaba guerreando. Entonces, bueno, a mí sí me da risa que hubo dinerito ahí en la mesa, pero para que no soltaran a Ricardo. Finalmente, el 4 de febrero de 1194, Ricardo fue liberado. Felipe de Francia dice la historia que envió un mensaje a Juan que decía, cuídate, el demonio anda suelto. Entonces, pues los dos enemigos más grandes, uno por la corona y el otro por el territorio. Su hermano Juan por la corona y Felipe II de Francia, ¿verdad? Por el territorio. Sí pasa a Inglaterra, sí es coronado en Winchester. Ricardo fue coronado 2 veces. ¿Por qué? Pues porque ya la gente como que no entendía ni qué estaba pasando. Sí fue coronado, sí es verdad que fue coronado por segunda vez. Duró unos mesecitos, creo que 4 meses nada más. Y rápidamente vio todo lo que se había perdido en cuanto a ¿cómo se le llama? Prestigio, en cuanto a miedo. Y bon, otra vez a continente, otra vez a Normandía, ¿no? La parte norteña de Francia. Y claro, claro, y todos los otros territorios. Eh, ¿Quién iba ganando? Es muy fácil decir iba ganando esto o el otro. No, yo no les voy a decir quién iba ganando. Nada más que va a suceder algo, pues, de no poder creerlo, ¿no? Era Cuaresma, ya estamos hablando de 1199. 1190 arranca para Tierra Santa, le suceden todas las cosas, regresa y las guerras, las últimas guerras, van a durar como 4 años. No sientan que todo está sucediendo mes con mes. No, por favor. Yo les estoy contando la historia de una década. En la plena cuaresma de 1199, Ricardo estaba en un fuerte, Lemosín, sofocando una revuelta. Al atardecer del 25 de marzo, Ricardo caminaba por el perímetro de ese castillo sin cota de malla, porque les recuerdo que según la paz de Dios, pues había días que no se guerreaba. Acuérdense, yo se los platiqué y estamos en cuaresma. Por eso les dije cuaresma, ¿sí? Entonces, él andaba ahí porque estaba en ciertos horarios, pues se suponía que no y podía haber guerra. Una flecha le hirió el hombro. El problema es que hicieron un trabajo asqueroso los doctores y la herida se le infectó, se gangrenó y bueno, ya saben ustedes que la gangrena trae muerte.
El responsable, dice la historia, resultó ser un niño que afirmó que el rey había matado a su padre y a dos de sus hermanos y que había disparado la flecha en venganza. Dice la historia que Ricardo magnánimamente y pensando en su entrada a los cielos, le dijo, continúa viviendo y por mi recompensa contempla la luz del día. Y se murió. Me da pena, me da tristeza, pero sí quisiera decirles que tenemos el nombre de uno de los capitanes que se apellidaba Mercader, que después de la muerte de Ricardo tomó al niño, lo despellejó vivo y luego lo colgó o sea, en los espacios públicos para que la gente entendiera lo que había sucedido. Ay, Dios mío, es una historia, pues, no sé, como de terror. Legó todos sus territorios a su hermano Juan y sus joyas a su sobrino. El sobrino es un bebito que nació cuando ya había muerto el papá del bebito ese. Ese papá muerto era un hermano mayor de Ricardo. Entonces, fíjense que vivo. El adulto vivo, heredero de Ricardo, era su hermano, pero el menor de edad, vivo, heredero de Ricardo, era su sobrinito. Entonces Ricardo dijo, yo ni crean que le estoy dando todo a Juan y que con eso yo ya le estoy dando el espaldarazo a Juan. No, señores, ya sé Ricardo, el demonio anda suelto. Que la gente que crea que es Juan el que debe de seguir siendo el rey, que lo pruebe. Y que los grupos que crean que el niño, el sobrinito, es el que le toca, que lo pruebe. No fue tanto, no fue una guerra civil, sí hubo muchos problemas, pero Juan se quedó de rey. Pero fíjense nada más, hasta en la herencia, Ricardo ahí andaba moviendo, batiendo, no moviendo las aguas. Ricardo murió el 6 de abril de 1199 en presencia de su madre. Y pues ya, nada más para que vean que muchas veces la realidad es mayor que la ficción. Las vísceras de Ricardo fueron enterradas en el lugar de su muerte. Su corazón fue enterrado en Rouen, ahí en Normandía, y el resto de su cuerpo fue sepultado bueno, no a los pies, voy a poner esto, voy a quitar esto. Fue sepultado en el mismo espacio que su papá y luego más adelante sus familiares, en la abadía de Fontevrault, no sé cómo se pronuncia, que es donde muchas veces estuvo custodiada, por no decir encarcelada, Leonor de Aquitania. Bueno, de veras les agradezco. Ay, porque sí son ustedes muy lindas conmigo, la verdad, sí me dan muchas oportunidades pues de convencerlas que sigan tomando las clases. Les mando un beso a cada una, les recuerdo que ya solamente nos quedan 2 sesiones y luego pues en verano tengo planes bien padres de pues escribir, leer, aprender de Guadalajara y los puntos circunvecinos como cursitos de verano. Ya veremos, ya veremos. Le mando un beso a cada una y pues mañana domingo 2 de junio, votaciones y a esperar lo mejor. Bye.